¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas y vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Gente, tenemos que hablar porque hoy se estrenó una de las series más esperadas de la temporada en Turquía. Se llama Sharpinti y créanme, viene cargada de drama, lágrimas. Yo lloré muchísimo viendo el primer episodio. Romances imposibles y esos giros de destino que solo los turcos saben hacer. Hoy les voy a contar todo. De qué trata, quiénes son sus personajes, quiénes la protagonizan y además el resumen completito del primer capítulo. Con mi toque para que no se me aburran y vean el video completo. Así que pónganse cómodos porque aquí vamos a sentir cada latido de esta historia. Vamos a empezar por lo primero. ¿De qué va Sharpinti? Vamos a lo básico. Sharpinti significa algo así como palpitaciones o latidos, y ese nombre no es casualidad, porque el corazón literalmente es el gran protagonista. La trama nos presenta a Asli, una chica joven que sufre insuficiencia cardíaca. Ella sobrevive gracias a un aparato mecánico que reemplaza su corazón, hasta que llega el milagro del trasplante. Pero aquí no solo estamos hablando de una historia médica, no. Aquí lo que veremos es como dos mundos completamente diferentes se cruzan por una tragedia. Por un lado tenemos a Ulya, una madre guerrera, cría sola a sus 3 hijos, una mujer sencilla, luchadora, que hace lo que sea por sus niños. Y por otro lado se encuentra Reyhan, una viuda rica que intenta recomponer su vida aferrándose a su hija. Lo que nadie esperaba es que un accidente, un instante, iba a unirlos para siempre. Y aquí es donde arranca el verdadero drama. Cuando la vida de una se apaga para que otra pueda seguir latiendo. Ven como ya desde el concepto uno sabe que aquí habrá lágrimas, choque de clases sociales, dilemas morales y claro, romance imposible. Drama turco en estado puro. Pero ahora vamos con lo que nos encanta, los personajes y el elenco. Empecemos con Asli, la protagonista, interpretada por Lishet Comer. Una chica literalmente depende de un corazón prestado para seguir viva. Su papel no es nada fácil, tiene que demostrar fragilidad, esperanza, miedo y también ese deseo de vivir. Luego se encuentra el personaje de Aras, interpretado por nuestro querido Kerem Bürsin. Sí, ese mismo galán que viste en Amor en el Aire, aquí lo veremos más oscuro, con un resentimiento cargado de dolor por haber perdido a su hermana y sintiendo rechazo hacia Asli. Aunque todos sabemos que de ahí saldrá un amor de esos que nos hacen sufrir. También está el personaje de Ulya, la madre de Asli, interpretada por la gran Denise Shakir. Ella es el alma fuerte de la familia, la que no se quiebra aunque por dentro está destrozada. Una madre que va a chocar mucho con su hija cuando descubre de quién es el corazón que ahora late en su pecho. Y no podía faltar el personaje de Reyhan, la madre rica, interpretada por nuestra querida Sibel Taşıoğlu. Su dolor es inmenso, pero en lugar de apartarse de la chica que recibió el corazón de su hija, decide protegerla, cuidarla, casi como si quisiera teniendo un pedacito de Melike en su vida. Alrededor de ellos hay un elenco enorme. Bueno, ustedes lo verán los demás personajes. Es una mezcla de actores jóvenes con veteranos que le da mucho peso al proyecto. Pero antes de continuar, pregunta para ustedes. ¿No sienten que cada vez que una serie turca mezcla estas dos cosas, jóvenes frescos y veteranos con experiencia, el resultado siempre engancha más? A mí me parece que sí. Lo que todos quieren. El capítulo 1 lo voy a contar con calma porque pasan muchísimas cosas. La historia empieza presentándonos la vida humilde de Asli. Ella trabaja en una cafetería, trata de vivir como cualquier joven, pero su enfermedad siempre la limita. Vive con su madre Ulya y sus hermanos Esin y Murat, y aunque intenta ser fuerte, todos saben que está esperando un trasplante como quien espera un milagro. Pero ese milagro no tarda en llegar, aunque de la forma más cruel. Todo estalla cuando la madre de su novio le dice unas palabras hirientes que la deja en shock y le provocan una crisis de salud. Mientras ella es llevada al hospital, en otro punto de la ciudad ocurre un accidente. Melike Alkan, la hija de una familia súper adinerada, pierde la vida. La escena es devastadora, gente, lágrimas no me faltaron por tirar. Reyhan, su madre destrozada, incapaz de aceptar lo que está pasando y de repente la decisión que cambiará todo, donar el corazón
de Melike. Cuando Ashley abre los ojos en el hospital, lo hace con un nuevo corazón latiendo en su pecho, el de Melike, y aquí comienza el verdadero conflicto. Ryan, en su dolor, empieza a ver en Ashley un reflejo de su hija perdida. Mientras tanto, Ulya, la madre de Ashley, reacciona de forma muy diferente. Siente que la suerte le sonrió, que ahora su hija tiene una nueva oportunidad. Eso, por supuesto, choca con Ashley, que se siente atrapada entre dos mundos. Y claro, aparece Aras, el hermano de Melike. Para él, Ashley es el recordatorio constante de su pérdida. La rechaza, la mira con rabia, pero ya saben cómo funcionan estas historias. El odio es el primer paso a una relación llena de pasión y sufrimiento. El episodio termina con esa tensión en el aire. ¿Será Ashley capaz de vivir sin sentirse una intrusa en la vida de los Alcan? ¿Y cómo enfrentará el rechazo de Aras? Mientras dentro de ella late el corazón de su hermana. Tremendo, ¿no? Si me preguntan a mí, Sharpinti tiene dos de los ingredientes para ser un éxito: una historia de mucho drama humano, conflicto social entre ricos y pobres, madres fuertes que se enfrentan a la vida y entre ellas, y un romance que promete hacernos sufrir pero también emocionarnos. Además, recuerden que esta es una serie original, no basada en hechos reales, aunque perfectamente podría hacerlo, y eso le da la libertad a los guionistas para sorprendernos. Me da vibra así de un litro de lágrimas, no sé si ustedes vieron esa historia, mezclado con Masomlara Parmani, es decir, dolor, superación y emociones a flor de piel. Ahora, la gran pregunta es, ¿ustedes creen que Ashley logrará vivir con este nuevo corazón sin cargar con la sombra de la familia Alcan? ¿Y qué pasará con Aras cuando empiece a sentir cosas por la chica que lleva dentro el corazón de su hermana? Déjenme sus teorías por ahí en los comentarios, porque ya yo estoy aquí haciendo mis apuestas. Esta serie me encantó, yo la amé y siento que va a ser un éxito. Espero que sí lo sea, porque miren, si cancelan esa serie, voy a sufrir mucho. La amé muchísimo el primer capítulo, les recomiendo que lo vayan a ver. Así arrancó Sharpinti, amigos, un estreno fuerte, emotivo y con un primer capítulo que nos dejó con el corazón en la garganta. La serie la amaron muchísimo en Turquía, sí que sí, así que eso es bueno. Nada, mi gente, si les gustó este repaso, déjenme sus likes, compartan, suscríbanse, porque voy a estar aquí siguiendo cada noticia de esta nueva historia que me tiene emocionadísima. Si quieren ver la serie, vayan a los comentarios. Ustedes saben, mis amores, que yo no soy come sola, claro que no. Invitarla a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video. Nos estaremos viendo en otro próximo. Me despido, los quiero mucho. Sigan en mis redes sociales, ya se lo dije. El link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y bye bye, hasta la próxima. Me despido. Y recuerden que en las novelas turcas los latidos nunca son normales, siempre traen drama.